buenas tardes con todas, todes y todos y bienvenidos a esta última tarde del cuarto encuentro de políticas y economía de la cultura. Les agradecemos nuevamente por su presencia esta tarde. Les invitamos a las últimas mesas de diálogo de este cuarto encuentro. La primera que tendremos en este momento es la mesa de diálogo Universidad y Centros Culturales, Simbiosis y Acción para la Ciudad, en la que contaremos con Olga López, vicerrectora de Investigación y Posgrados de la Universidad de las Artes, y Juan Pablo Carballo, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Cuenca. Como moderadora estará María José Machado, también de la Universidad de Cuenca. Posteriormente, inmediatamente después de esta actividad, les invitamos también a la mesa de diálogo Gestión de Centros Culturales Públicos Latinoamericanos, Territorio, Derechos Humanos y Reparación. Recibamos por favor a nuestros invitados con un gran aplauso. Muchísimas gracias, bienvenidas a todos y a todas. Gracias a la invitación de la UARTES por esta posibilidad de ayudarles a mediar. Y bueno, me encuentro justamente con los dos lados de una universidad pública y que está repensando el tema de la cultura como uno de los factores más importantes de la generación de una comunidad mucho más sana. Cuando venía me encontré casualmente con este libro de Pierre Bourdieu que dice un libro para quemar. Al tomar por objeto un mundo social en el que uno se haya comprendido, se obliga a tropezar bajo una forma que podría llamarse dramatizada, con una cierta cantidad de problemas epistemológicos fundamentales, ligados todos ellos a la cuestión de la diferencia entre el conocimiento práctico y el conocimiento erudito, y especialmente a la dificultad particular de la ruptura con la experiencia nativa, originaria, y la restitución del conocimiento obtenido a precio de dicha ruptura. Uno sabe qué obstáculos representa el conocimiento científico tanto en el exceso de proximidad como en el exceso de distancia, y la dificultad de instaurar esa relación de proximidad rota y restaurada tiene un precio largo de trabajo sobre el objeto, pero también sobre el sujeto de la investigación. Permite integrar todo aquello que no se puede saber a menos de que uno sea, y todo aquello que no se puede o no se quiere saber porque no es lo que uno es. Esta pequeña introducción del libro de Homos Académicos de Pierre Bourdieu, que pone muchísimo en cuestionamiento la relación de la universidad con la comunidad, creo que es una buena posibilidad de plantear que la cultura intenta como generar unas sinergias mucho más sanas y horizontales. Así que con esa premisa vamos a escucharles. Universidad y Centros Culturales, Simbiosis y Acción para la Ciudad. Vamos a empezar con nuestros invitados, así que vamos con Olga. No vamos a ir por su doctorado ni por sus títulos, sino más bien por la función que está cumpliendo en esta universidad y está llevando a cuestas del Vicerrectorado de Investigación y Posgrados. También ha trabajado con otras universidades como Yacha y Tech, la Universidad Nacional en Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad EAFIT. Algunas de sus investigaciones están en el Real Smart City, Trágico y Tránsito, Filosofía y Arte, Estudios de Leucianos, Estudios Urbanos, Mitos y Ritos Urbanos, Estéticas Expandidas y Estéticas Populares. Muchas gracias. Vamos a ver esa sinergia entre lo erudito y lo práctico. Y bienvenida. Tienen 20 minutos. Cuando estén los 5 minutos de llegar, yo voy a acercarme a ti y darte un papelito. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por ya acompañarnos toda esta semana. Y bueno, yo traje una presentación porque de alguna manera quería también hacer una síntesis de muchos de los aspectos que nosotros hacemos en la universidad. Y a partir de ahí, bueno, María José sí me va a tener que llamar y decirme que se me acabó el tiempo, de eso estoy segura. Bueno, la primera lámina es así de sencilla, es universidad y vida urbana, lo pongo pequeñito arriba y pongo el término URBS. ¿Qué significa URBS? Es un término que viene de Manuel Delgado y donde la URBS es la vida de la ciudad. Entonces, la ciudad no es la arquitectura, la ciudad es la vida, las prácticas, todo lo que pasa allí. La vida de la ciudad es el choque, es la violencia, es el encuentro y es el encontronazo con el otro, ¿cierto? Entonces, eso
es bien importante. La URBS es un fluido, es gaseoso, se disuelve, desaparece, vuelve a aparecer. O sea, es algo que tenemos que pensar, porque la gente subsume la ciudad a la arquitectura, a lo patrimonial, a lo monumental, y la vida es lo que importa en la ciudad. Por eso una ciudad por su arquitectura no vive, se moriría, y hay muchas ciudades fósiles porque ya no hay habitantes. Entonces ese era el primer aspecto que quería llamar la atención. Luego pongo 3 logos de nosotros que son como o sea, esos circuitos en los que hemos construido este pensamiento que se llama UARTES. Yo vivo muy contenta de trabajar en la Universidad de las Artes. Como dijo María José, yo he trabajado en otros espacios académicos y creo que es el espacio en el que mejor me he sentido en los años que he trabajado. Y esta reflexión en torno a un ecosistema que se construye para pensar la universidad y la ciudad. La ciudad en el sentido que acabo de decirlo, como un espacio vital del encuentro con el otro, ¿sí? Y yo aquí tenía, así me da un poco, porque María José empieza con una cita y yo también pensaba empezar con otra, y es el fragmento de este texto de Kafka que se llama El paseo repentino. Y lo voy a leer de pronto solo unas 3 o 4 líneas en la medida del tiempo, y dice: cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa, se ha puesto una bata después de la cena, se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego determinado, cuando habitualmente uno se va a dormir. Cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa, cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque lo que le pasa al personaje es que siente un llamado de la afuera. El llamado de la afuera es el llamado a la ciudad, y después de que está en el calor de su casa, con la bata y las pantuflas puestas, decide cambiarse y sale a la calle, y es el llamado de la afuera. La ciudad siempre lo llama a uno a habitarla, la llama a vivirla. Y es en ese contexto que yo quisiera hablar un poquito de qué nosotros concebimos como universidad. Como lo decíamos en estos días, para mí siempre la universidad es hija de la ciudad, ¿cierto? Eso es una frase que obviamente es absolutamente evidente, y nace como un espacio justamente donde se debaten donde se construye un pensamiento. O sea, las universidades más antiguas obviamente son de los centros urbanos más antiguos. ¿Y qué hace la universidad? ¿Cierto? Yo ponía aquí algunas palabras para provocar, ¿cierto? Y es: conserva, disloca, genera conocimiento, genera pensamiento, democratiza, selecciona, es un reservorio, es un archivo de la sociedad, ¿cierto? Y entonces, lo que ahora nosotros sentimos, y ustedes lo saben muy bien, la gente le ha dado muchísima responsabilidad a la universidad, sobre todo para formar gente para que salga al mercado de trabajo. Yo creo que ese es uno de los elementos que nos hace pensar que la universidad está en crisis, porque la universidad hace eso, genera gente para el mercado laboral, pero muchas veces no hace eso, ¿sí? Es evidente que mucha gente sale de las universidades y no tiene un trabajo inmediatamente, no puede insertarse en el mercado laboral, en fin, hay todo un debate ahí. Ahora, la pregunta que nos hace es: entonces la universidad quizás se tiene también que reinventar, tiene que buscar otras formas de pensar, ¿sí? Y desde ahí es que yo creo que sí, que la universidad se tiene que reconfigurar, que la universidad tiene que pensarse de otro modo, que la universidad no son espacios solamente académicos, sino que son espacios que tienen que tener relación con ese llamado de la afuera, ¿sí? Y en ese sentido, y yo creo que de ahí es que yo quiero proponer el debate con la Universidad de las Artes. La universidad, entonces, lo hemos dicho toda esta semana, busca desjerarquizar, o sea, si bien era un pensamiento jerárquico, un pensamiento de eruditos,
un pensamiento que se erigía sobre una idea de cultura, ahora es desjerarquizado, o sea, es un pensamiento obviamente horizontal lo que se está buscando, no implica que no haya jerarquía, todavía en las universidades la sigue habiendo, pero se quiere pensar en la horizontalidad como una relación con el otro, ¿sí? Se buscan trabajar desde las preguntas, desde las contaminaciones, desde los mestizajes, eso es lo que va a llevar a una universidad de otro corte, a una universidad distinta, ¿sí? Yo quería, porque el énfasis que se ha hecho esta semana, por ejemplo, es en relación con Manzana 14 de la Universidad de las Artes. Muchos de ustedes conocen Manzana 14, es un espacio, nosotros lo llamamos un laboratorio, un lugar para pensar la academia y lo no académico, para hacer encuentros entre la pluralidad, y solamente ponía así estos dos momentos en los que Manzana 14 nace en el estatuto y cuál era el objetivo de ese estatuto y por qué se está pensando. Miremos solamente el del 2019, ¿cierto? Como es un lugar, es una unidad transversal que coordina y articula, encargada de desarrollar proyectos creativos innovadores de manera multidisciplinar y colaborativa, ¿cierto? Pensando todo el problema de las economías creativas. Ese era el ideal, o sea, eso era lo que estábamos buscando ahora, o lo que se buscó en ese momento con el estatuto. Y decía que lo de Manzana 14, pero por eso yo ponía al principio los 3 logos, porque para mí la universidad en su conjunto está pensándose de otro modo, es una universidad de puertas abiertas, es una universidad que recibe muchísimos flujos y eso es lo que quiero un poco continuar. Bueno, voy a ir acompañando con una serie de imágenes también para ver cómo estos espacios, y a mí a veces de verdad me asombra la plasticidad de estos espacios, ¿sí? Entonces, la vía para transformar la universidad es que ésta se contamine de otros saberes, culturas, comunidades no académicas, grupos disidentes, que se construya a partir de la pluralidad de discursos, que se imagine con gente de todas las edades, ¿sí? Esta categorización también de la universidad en un rango de edad, creo que esa es una cuestión, eso se ha cuestionado también muchísimo, y, o sea, universidades para la infancia, universidades para adultos mayores. Y entonces, pensando en eso, que la universidad sí se tiene que cuestionar, ¿qué es lo que entonces tiene que partir? Atravesarse por diversos flujos, ¿sí? Una universidad entonces que cumple otras funciones, que ya no se piensa solamente como generadora de perfiles para el mercado laboral, sino que debe ser, o sea, es un lugar para aprender, o sea, deja de ser un lugar para aprender un oficio, ¿cierto? Y es más bien una experiencia de lo diverso, ¿cierto? Y por eso al principio, como lo decía, está atravesada por la URBS, una vida urbana que lo hace un espacio sensible, que lo hace una heterotopía. Y voy a ir entonces comentando un poco estos espacios, cómo se han versatilizado, o sea, estas figuras, por ejemplo, de las bóvedas, en particular de Manzana 14, que es un espacio obviamente donde se guardaba la riqueza del banco, ahora se diversifica cada vez más, hay muchísimas exposiciones, ¿sí? Se hacen proyecciones digamos, en unos espacios oscuros, ¿cierto? Y es en este contexto que la universidad piensa todos sus espacios, la biblioteca, el telégrafo, la antigua gobernación, el Tábara, ¿cierto? Es un campus urbano, o sea, eso es lo particular también de la universidad, porque la universidad, por ejemplo, en Latinoamérica, muchas de ellas están encerradas en campus, el campus de nosotros es abierto, son casas inscritas en la ciudad sin ninguna posibilidad de bloquear a quien quiera ingresar, y en ese sentido está contaminada, es colaborativa y es un factor contaminante de la vida de Guayaquil. Yo quería aquí solamente una imagen para que se den idea de cómo entonces se hace esta actividad. Esto lo decíamos en la mañana, como la agenda de la universidad, y por eso es particular, porque no es un centro cultural, es una agenda cultural que se hace con la academia,
con las propuestas de las escuelas, con propuestas de graduados, de estudiantes, donde todas las prácticas artísticas se exponen, donde, o sea, posgrado también, bueno, este año que tendremos Congreso Redu, ahí también lo señalo. Entonces, solo para que se den una idea de una agenda, esta agenda incluso de este año es un poquito más restringida porque teníamos la acreditación, entonces nos movimos la agenda todo el segundo semestre, pero solamente en el segundo semestre tenemos 14 eventos internacionales con los cuales tendríamos toda una… o sea, yo creo que hay todo un aprendizaje de cómo se están haciendo las prácticas artísticas en Latinoamérica, ¿sí? Un poquito de datos, ¿cierto? En 2023 hubo 82 eventos académicos, 4.600 asistentes, eventos culturales 271 con un número de 10.000 asistentes y este número de exposiciones para darnos estos datos, ¿sí? Bueno, igualmente quería traer estos mismos datos de la biblioteca, ¿sí? Donde hay 74.000 visitas, o sea, son visitas obviamente in situ al lugar, pero también en la biblioteca virtual, ¿sí? Y este número de visitas hasta el momento con 139 eventos hasta el día de ayer de 2024. Entonces, por eso era la singularidad de la que conversábamos, o sea, ¿qué es lo que está pasando en estos espacios que no son centros culturales, pero que buscan de manera significativa afectar todo el ambiente cultural de Guayaquil? Y se unen estos ejes, ¿cierto? Investigación, docencia, vinculación, y son espacios para la producción y la circulación de procesos de grado y de posgrado, ¿sí? Y todo se va convergiendo y relacionando allí, ¿sí? Voy un poco así también, a continuación son como una serie de imágenes para hablar de esos acontecimientos que se han dado acá. Esta es una imagen de una instalación que se hizo en las bóvedas mismas de Manzana 14, donde se hace una instalación con mujeres privadas de la libertad. Entonces se hace todo un recorrido y los estudiantes de la carrera de cine son los que hacen los materiales audiovisuales, pero también trabajan en la performance y en la instalación de esta propuesta. En este espacio detrás de la galería que tenemos, en este momento se activó como espacio también expositivo con la maestría de Artes Visuales y Nuevos Medios, y actualmente estamos elaborando un taller para la creación en este mismo espacio, ¿sí? Esta es en el primer piso, la sala Project Room, donde también es un espacio expositivo. Aquí estaba la obra de Diana Gardeneira y toda la relación que ella tiene con el vestuario, el acoso sexual, la música, con su banda. Entonces, esta es su obra que también fue de titulación. A mí me parece bien interesante que este espacio, por ejemplo, se llame Plaza Pública y donde pasan todo tipo de eventos, desde conferencias, exposiciones, obras escénicas como la que vemos en esta imagen, obras, conciertos, o sea, todo tipo de actividades. En este caso estaba la obra Pausa, y es una propuesta de creación de la carrera de danza, ¿sí? Y bueno, miren este tipo de… O sea, ahí es donde yo les decía que para pensar la universidad, una universidad que se hace con los flujos urbanos, que se hace con la vida urbana, que la gente de pronto se encuentra estas arquitecturas, esta vida de la universidad y entra en ella, la habita y encuentra propuestas que, por supuesto, siempre van a ser impredecibles porque muchas de ellas provienen del arte contemporáneo. Aquí traía una imagen de la biblioteca.
la cantidad de actividades que hace la biblioteca, por ejemplo, con estudiantes de primaria y de secundaria, tiene el espacio La Ría, pero tiene también todos estos estudiantes que la universidad facilita el transporte para que vayan a la universidad, para que lleguen. Y también es un espacio muy dinámico porque se hace con las prácticas de los estudiantes de la universidad. La universidad también trabaja mucho con sus graduados. Esta mañana también lo comentamos, cómo la universidad lucha también para que sus graduados tengan espacios de taller, de exposición en la universidad y que esta posibilidad sea remunerada, o sea, que no sea simplemente poner a los artistas a que trabajen gratuitamente en los espacios artísticos, culturales y académicos. Sí. Hay dos espacios de librería, que son del Fondo de Cultura Económico, o sea, tenemos uno en Manzana 14 y otro lo tenemos en La Ría. Como ven, el dinamismo de La Ría es muy particular, es uno de los espacios más visitados de la universidad, donde las familias llevan sus niños, o sea, donde está abierta los fines de semana, donde hay actividades artísticas, musicales, lectura de cuentos, divulgación incluso de las ciencias se da en este espacio, y el Fondo de Cultura ha apostado por dos librerías, una librería infantil y la otra librería que se encuentra en Manzana 14. ¿Sí? Voy un poco más rápido porque ya María José me está apuntando el tiempo. Estos son espacios también para los que no conocen la universidad, que son la consola de sonido, o sea, que son espacios de registro, de grabación de música, es una consola hecha exclusivamente para esto. Entonces, yo quiero llamar la atención es porque la universidad se ha dedicado, o sea, ha restaurado casas patrimoniales, pero no solamente las ha restaurado, las ha convertido en laboratorios, ¿sí? Ha hecho estos estudios de grabación con todas las condiciones tecnológicas para la producción sonora, ¿sí? Este es el Salón Patrimonial, bueno, igual otra experiencia en el Salón Patrimonial. Esta es la sala de mezclas también, que es un lugar de producción para la escuela de cine, donde aquí se hace todo el trabajo de edición de las películas que producen tanto los estudiantes como los profesores de la universidad. Bueno, esta es una imagen igual de este espacio. La sala de experimentación sonora son espacios completamente aislados, pensados para el trabajo con la música o con las artes escénicas. Este es el cine también, que es un espacio completamente pensado para festivales de cine, para cineclubes, o sea, tiene también uno de los mejores proyectores de América Latina. Entonces, esa es la insistencia, no es la casa, pero es también reinventar lo patrimonial para ponerlo con toda la tecnología de punta que permita la creación. Y voy cerrando, esta es una experiencia que a mí me pareció bien importante porque hay un evento en la universidad que se llama La Minga Multimedia y en esto se trabaja muchísimo con dispositivos tecnológicos y cómo ellos ponen en colisión algo tan, digamos, tradicional como las campanas, el reloj que está con toda una programación y un diseño sonoro que hacen los estudiantes. Esta es otra imagen de ese evento, ¿sí? Y bueno, o sea, lo último que voy a señalar es la manera como se han reinventado las terrazas también, la universidad, o sea, está la terraza de Manzana 14, pero también bueno, este es otro espacio también de Manzana 14, otro evento, y la biblioteca también ha reinventado la anterior que era con el reloj del telégrafo. Entonces no son solo terrazas que quedan ahí muertas, sino que son completamente activadas. Y lo último que quería señalar es la radio. Tenemos una radio también en Manzana 14 y les presentaba los promocionales aquí rapidito de algunos de los podcasts y de los en vivo que estamos produciendo, donde también se vuelven espacios de la creación
de la universidad y nos da toda una perspectiva de cómo la vida urbana se está haciendo ahí, se está haciendo a través de la música, a través de la literatura, a través del análisis de los lenguajes, del argot coloquial de la ciudad, o sea, de las maneras espontáneas y orales que habitan la ciudad. Entonces, todos estos aspectos, el cine, la radio, los espacios de grabación, la plaza pública, todos reinventan la ciudad, la repiensan, la ponen en colisión, la ponen en escena y creo que desde ahí se transforma tanto la ciudad como la universidad. Bueno, puedo dejar hasta ahí para seguir conversando. Y me daba cuenta que muchos de estos espacios que son rehabilitados tienen historias dolorosas, ¿no? El Matadero, en España, era un camal. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito era hospital militar y también fue hogar de familias populares desfavorecidas. El Museo de Arte Moderno de aquí fue cárcel. Los lugares que estuvieron ocupados por ustedes al inicio fueron también espacios estatales que se intentaban reivindicar con su función social. Y bueno, ahora viene el epicentro cultural, viene el centro de innovación y decías algo importante que es el tema de la heterotopía. Y creo que es importante que vayamos pensando en el feedback que va a existir cuando hablamos de espacios culturales que habitan espacios ciudadanos, heterotopía, gentrificación o intención. Porque son tres cosas que creo que se deben pensar muchísimo al momento en que cualquier tipo de institución pública o privada habita espacios que no le pertenecen y que son de la vida misma. También que es un centro cultural, que es un poco el universidad y centros culturales, simbiosis y acción para la ciudad. Porque un centro cultural, como el concepto mismo de cultura, es demasiado polisémico. ¿Y quién toma la decisión de cuáles de las polisemias que requiere la inversión y el capital humano para que esa decisión se desarrolla? En el ámbito ético hablamos del deber ser constantemente, ya Kant habló, ¿no? Pero ahí yo sí me pregunto, ¿es el deber ser o un deben ser? ¿No? Cuando hablamos de la comunidad, cuando a veces vamos con las intenciones, y siempre hablo con mis estudiantes de los espacios comunitarios y dicen, ¿es realmente lo que ellos necesitan? ¿Es realmente los contenidos y las planificaciones que generamos como universidad lo que los territorios que nos receptan, ¿no? Están esperando, son lo que deberían recibir? Y ahí estaba analizando mientras hablabas del tema de simbiosis, no sé quién le puso este título tan interesante y que creo que fue un poco provocador. Porque en realidad la simbiosis en la biología, dice, en el contexto de la medicina se refiere a una relación estrecha y de larga duración entre dos organismos totalmente diferentes, conocidos como los simbiontes, donde al menos uno de ellos se beneficia. Este término procede en las palabras griegas de sin, que es junto, y biosis, que es vivir, y fue acuñado en 1877 por un biólogo alemán para describir este tipo de interacciones. Pero ojo, la simbiosis corresponde a la interacción entre dos organismos biológicos, pero de los cuales uno tampoco puede sobrevivir sin a veces desaparecer al otro. El Centro de Innovación, desde un espacio cultural que está unas cuadras antes de la bahía, hasta alguien que se mete en el Vado, que fue una zona roja muy conocida de la universidad. Bienvenido, Payo, a comentarnos sobre qué está haciendo la Universidad de Cuenca. Y partir un poco desde tu reflexión, que me parece muy interesante, el deben ser, ¿qué necesitamos que sea un centro cultural para que realmente responda a los requerimientos de una sociedad? ¿Y cómo vamos a poder plantearlo eso desde la universidad? Creo que fueron unos puntos de partida tal vez no tan bien desarrollados o propuestos como lo hizo ahora María José, pero que sí de alguna manera lo reflexionamos o lo intentamos reflexionar en la Universidad de Cuenca cuando decidimos plantear el epicentro cultural. Este epicentro cultural nace queriendo ser una red de innovación cultural y que integre 5 casas patrimoniales. Casas patrimoniales que, como bien se mencionó, están aquí al frente, a mi derecha, a su izquierda, en el Barranco. Casas que
hemos conversado en estos días son patrimoniales, uno, por el criterio general de la ciudadanía que tiene más de 100 años, pero dos, sobre todo, que es lo que debería y lo que define realmente un patrimonio, por la calidad arquitectónica, histórica, urbana, cultural que tienen estas casas. Estas 5 casas hasta hace poco más de un año eran espacios administrativos. De hecho, las 4, la una todavía no está 100% restaurada. Eran espacios administrativos, oficinas, quiere decir que eran espacios cerrados para el público, incluso a veces para la misma comunidad universitaria. Uno de los puntos de partida fue democratizar estos espacios, abrirlos literalmente a la ciudad. Por eso intentamos a partir de esto generar un proyecto que aporte a la formación de una comunidad universitaria, que nos ayude a desarrollar un proyecto que promueva la sostenibilidad en las prácticas culturales, respetando derechos y fomentando la economía popular y solidaria. No era solamente abrir las casas, porque podríamos abrirlas de cualquier forma. Queríamos abrirlas a través de una actividad que tenga una incidencia, que tenga un impacto, no solamente en el barrio, como bien mencionó, un barrio que sí, tal vez lo que nos queda ahora en la memoria es que era un barrio, una zona roja dentro de la ciudad, pero tal vez nos olvidamos, y ayer con unos pocos de ustedes pudimos recorrer estos espacios, que el barrio del Vado es uno de los primeros barrios de la ciudad. Históricamente es uno de los barrios con lo cual nació la ciudad de Cuenca. Era el límite sur de la ciudad de Cuenca. Durante casi 400 años, Cuenca se limitó a la parte norte, hacia la Rafael María Arízaga, hacia la parte del oeste, San Sebastián, a 3 cuadras del Vado, a la parte este, San Blas, y a la parte sur, el Barranco, es decir, el Vado. Y era el Vado porque justamente en el río Tomebamba había la hondonada para poder vadear de una orilla a otra, para tomar la avenida Loja, que es la avenida que lleva a la provincia de Loja. Muy fácil el nombre, pero eso era. Entonces es uno de los barrios históricos de la ciudad. Tiene mucha cultura además. Entonces, ¿cómo podíamos tener un impacto además en el barrio, además en la ciudad, sino recuperándolo para que se den actividades culturales y además poder poner en ese momento el patrimonio? Pero un patrimonio que en ese momento nosotros le veíamos como un trípode que era importantísimo. El patrimonio natural del río Tomebamba, algo muy icónico para nosotros como cuencanos y cuencanas, obviamente con toda su orilla. El patrimonio material, hablando de toda la arquitectura centenaria y la historia que trae eso, y además el patrimonio inmaterial, toda la cultura que existe y que queríamos recuperarla, y además aprovechar toda ya un aparataje que tenía la Universidad de Cuenca. No éramos los salvadores de la cultura ni los que iniciaba la cultura en la Universidad de Cuenca. Fuimos y somos un elemento más en este ecosistema ya existente de la Universidad de Cuenca. Una facultad de artes de 25 años, una dirección de cultura muy activa con mucha producción artística de alta calidad, un teatro Carlos Cuadra Tamariz que cada día tiene mayor producción y una mayor agenda. Con eso intentamos aportar en todas las industrias y subindustrias de la creatividad y la cultura. No me voy a detener mucho por acá, sino más bien tratar de quedarme en esta imagen un poco fea, porque el epicentro empezó como un corredor cultural. Queríamos poder articular varias de nuestra infraestructura y de nuestro aparataje cultural para ponerlo en servicio, no solamente de nuestra comunidad universitaria, sino de la ciudad y la sociedad. Hay un proyecto que no es ningún secreto, que en ese momento teníamos que manejarle con cautela porque estaba todavía cocinándose, y que es, no sé si se ve mi cursor hacia acá abajo, el antiguo tecnológico de química, un espacio que este rato se trasladó mayormente al campus Balsaya, nuestro nuevo campus, por lo cual este espacio está quedando más disponible. ¿Y cuál es la idea de ahí? Construir la nueva y tan necesaria edificio para la Facultad de Artes. Va, esperemos que en poco tiempo, ahí construirse el nuevo edificio para la Facultad de Artes. Obviamente es algo que es una apuesta fuerte de la Universidad de Cuenca hacia la cultura, hacia la profesionalización, en todos los ámbitos culturales que la Facultad de Artes ofrece y que el espacio en el que funciona ahora les quedó corto.
y María José me podrá dar la razón. Entonces es un sueño que se va a materializar, esperemos que pronto. Desde ahí pasar por todo este barrio de San Roque, llegar a la orilla del río y conectar todo el campus central con sus diversos equipamientos culturales, bibliotecas, auditorios como el que estamos hoy, el Teatro Carlos Cueva Tamariz, etcétera, con las Casas del Barranco, el epicentro cultural ahora y el Museo Universitario que está hacia el este de este corredor natural como el río Tomebamba. Con eso nosotros recuperamos estas 5 casas para la cultura. Y desde aquí lo llamamos de epicentro cultural porque queríamos, como Universidad de Cuenca, generar una incidencia a nivel ciudad, que lo que nosotros estamos haciendo en nuestro ecosistema, porque ojo, de nuevo, y quiero insistir, el epicentro cultural es parte de un ecosistema que lo compone muchos actores y muchos momentos de la Universidad de Cuenca. Este epicentro quiere, a manera de apuesta de la universidad, incidir en toda la ciudad y poder generar esta simbiosis, dejando lo maligno o lo negativo que en la biología sí se da, que sea una simbiosis en la que realmente se pueda llegar a un equilibrio en el que los dos podamos dar y recibir. Algún momento vamos a necesitar dar más nosotros como universidad de lo que podemos recibir eventualmente de los actores o de la sociedad. Tal vez va a llegar un momento al contrario, pero es llegar a un equilibrio en el que todos nos veamos beneficiados y que ninguno de ellos mate al otro en su afán de sobrevivir. Con esto recuperamos estas casas con las ideas de manejarlo esto a partir de servicios y de espacios. Y en la Casa de los Arcos fuimos planteando, y ahí es un momento interesante también con la reflexión que nos hace María José, sobre qué es lo que se necesita, qué es lo que nosotros podemos pensar como en este momento mentores o pensadores o quienes planteamos el proyecto Epicentro Cultural, pero qué es lo que realmente necesita la gente, los gestores, los actores culturales cuando vienen acá. En eso nosotros tratamos de socializar mucho con muchas personas y un gran amigo, Galo Carrión, nos dio, creo que un gran consejo que este rato es como una premisa para nosotros en el Epicentro. Nosotros estamos constantemente en estado beta, es decir, siempre estamos probando, siempre estamos piloteando nuestras propuestas, nuestros proyectos. Nada está todavía escrito en piedra. Si es que en algún momento tenemos que cambiar, ajustar algo, perfecto. Estamos constantemente en estado beta porque parte del Epicentro lo que busca es justamente que sea un espacio de experimentación, de innovación y de emprendimiento en el sector cultural y creativo. Dentro de este proceso hay que entender que vamos a equivocarnos y que vamos a fallar. Y el Epicentro es un espacio donde fallar, donde equivocarse está permitido, cosa que muchas veces dentro de la academia, no hablo ahí solo como Universidad de Cuenca o como Universidad Ecuatoriana, sino en la comunidad académica a veces es muy mal visto. No podemos fallar. Un proyecto de investigación debe terminar con un paper, con 2 publicaciones, con un libro, y no podemos fallar, no podemos decir lo que intentamos descubrir no funcionó. Eso está mal. No consiguieron el objetivo, quiere decir que no podemos cerrar un proyecto de investigación, quiere decir que no podemos seguir postulando más convocatorias de investigación. En este momento damos valor al proceso creativo. Y dentro de este proceso creativo de experimentación es permitido fallar. Son espacios donde podemos fallar, podemos cometer errores porque desde ahí aprendemos, de los errores aprendemos. Entonces fuimos experimentando y cada una de las casas iba o se pensó bajo una lógica que con el tiempo, que en este caso, contarles para quienes no saben, el Epicentro Cultural arrancó en junio del 2023, es decir, tenemos un poco más de un año, con lo cual todavía decimos somos muy guauitos, como decimos acá, muy niños, muy peques y que todavía podemos ir cometiendo errores y todavía nos damos esa oportunidad de meter el dedo en el toma corriente para saber qué sucede si nos electrocutamos, hasta dónde aguantamos. Entonces ir experimentando, el saber que tal vez vamos a fallar, pero de una manera necia intentarlo para poder decir, sí, realmente esto no funcionó, que teníamos que comprobarlo. Espacio solo este rato, un recorrido hacia la Casa Rivera, que ya les voy a ir mostrando. Este es el Coworking Cultural Cuenca.
La Casa Pintado, que poco a poco se fue dando, en este momento nosotros decíamos como para espacios de talleres, de laboratorio, y en este año descubrimos que es un espacio perfecto para talleres con niños y niñas. Recuerdo que cuando logramos sacar a todos los espacios administrativos, que nos costó bastante, porque claro, no sé muchos de ustedes, pero cuando uno está en una institución pública, si a uno le dan una silla, un escritorio y un rincón, por feo que sea, luego de 3 meses, ese es su rincón, esa es su silla, ese es su escritorio. Por más incómodo que sea, uno siente valga la redundancia, ese sentimiento de apropiación y no quiere salir de ahí. Entonces, desalojar estos espacios fue complicado, de socializar, de negociar, pero logramos sacar. Dentro de eso, lo primero que hicimos fue pintar. Lo mínimo que podíamos, porque además del epicentro cultural nació sin recursos. Me acuerdo que María Augusta, nuestra rectora, me dijo: Payo, por favor, hagan mucho con poco. No tenemos el rato en el POA para poder invertir en eso. Apostémosle, pero hagamos algo parecido a la alquimia. Entonces, intentamos hacer eso y realmente arrancamos con muy poco y empezamos a reciclar mucho, a recuperar mobiliario que estaba dado de baja, a nosotros mismos hacer de pintores, de carpinteros, etcétera. Por eso, en este momento, como un paréntesis, y perdón que me tome este revivimiento, agradecer mucho al equipo del Epicentro Cultural y de la dirección que trabajamos conjuntamente. Y a lo que iba es que cuando pintamos eso, la persona que está encargado, el conserje, nuestro compañero, vino un día bravísimo y dijo: arquitecto, han pintado los niños todas las paredes recién pintadas de blanco. Y creo que a él le sorprendió un poco la reacción, porque dije que bueno, qué chévere que hayan pintado. Dijo: pero recién pintamos de blanco. Sí, pero qué bueno que hayan pintado, porque la casa empieza a tomar vida, empieza a generarse una actividad y empieza a llenarse de colores. La pared blanca posiblemente se le pintó de blanca precisamente para que se llene de manchas de colores que representen esta vida y que es justamente que se necesita. Esta es nuestra mayor apuesta, que todavía no la logramos conseguir. No, perdón, tal vez no la mayor apuesta, digamos, económicamente hablando, porque tenemos que todavía implementar la restauración y la Casa Moreno, que en este caso visitamos hace casi 2 años la Manzana 14 y, como podrán darse cuenta, somos como una copia morlaca de la Manzana 14, y aquí intentamos y soñamos tener espacios de experimentación para la danza, de experimentación sonora, igual un set de televisión, un set de radio, un pequeño cine o sala de proyecciones. Entonces queremos ir arrancando hacia allá y que este barrio del Vado deje de tener estas manchas grises que son los carros y los buses que nos botan smog en la cara, y que empiecen a tener vida, que son estos puntos rojos, a través de estos recorridos tomates, que es la arquitectura, que es la ciudad, con el apoyo de nuestras casas, donde se generen muchas actividades culturales, y que nunca nos olvidemos de este patrimonio natural que es el verde y el azul. Entonces, se intentó, como decía, tener esos 3 momentos. Trabajar bajo estos ejes estratégicos: intervención e integración, creación e innovación, exhibición y encuentros, participación social e institucionalidad, consumo cultural, economía popular y solidaria. No quiero explicar mayormente eso, porque quiero más bien concentrarme un poco en los servicios que hemos estado dando. Los servicios formativos, que son espacios versátiles para diversos públicos. ¿Qué hemos hecho? Generamos una metodología en la que damos talleres formativos a todo el público, completamente abierto, entre niños, niñas, jóvenes, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, adultos mayores, etc. Nuestra metodología es con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes se convierten en los talleristas, los profesores son los tutores de los estudiantes, y los alumnos, en este caso, es del público en general. Y desde ahí tal vez esta conexión que hemos intentado tener con la ciudad. Abrir no solamente las casas, sino abrir la universidad a la ciudad. Tener talleres muy diversos, desde manejo de cámara, cocina cuencana, danza urbana, danza folclórica, la cocina como terapia, cosas por el estilo que, perdón la anécdota, en unos talleres ingresé, y cuando ingresé le vi a mi madre sentada ahí y
frente a todos me reclamó que ella se enteró del taller por las redes sociales y no por el hijo. Y el hijo llegaba a inaugurar eso. Entonces logramos abrir a mucha gente. Una de las experiencias muy bonitas que nos marcó mucho fue en uno de gastronomía hacia pan, que una de las señoras nos dijo: ustedes no terminan de darse cuenta de lo que están haciendo acá. Y le dijimos: ¿por qué? Dijo: porque lo que ustedes nos están enseñando este rato, que puede ser una semana muy fácil para ustedes o tan irrelevante para ustedes, para nosotros nos puede cambiar la vida, porque quiere decir que con lo que nosotros aprendimos ahora, posiblemente vamos a llevar 2 panes más a la mesa de nuestros hijos, porque nos están dando una fuente de trabajo, están permitiendo que nosotros tengamos una formación gratuita, que esto no lo dije, tal vez todo lo que ofrecemos es 100% gratuito, para mejorar nuestra condición de vida y la de nuestra familia, a través de la cultura, a través de lo que podemos ofrecer con las industrias y subindustrias. Luego tenemos workshops que son un poco ya más especializados para nuestros estudiantes, pero también abierto al público. Un ciclo de charlas permanentes, esto que les voy mostrando, en honor al tiempo no me detengo en cada uno de ellos, van enfocados ya más bien en emprendedores y gestores culturales. Entonces, lo de la anterior presentación fue del 2023, esto es del 2024, tenemos permanentemente este ciclo de charlas y todo en las casas del Epicentro Cultural. Laboratorios de Innovación Cultural, que buscamos justamente este espacio que se salga de una rigurosidad académica o de límites académicos para poder experimentar y poder generar en estos espacios actividades como estas, que se tomen las casas, que empiecen a experimentar las casas desde la danza, desde la música, desde la pintura, desde la gastronomía, etcétera, y que estas casas vuelvan a tener vida. Las casas empiezan ya no a ser un hito momificado, como mencionábamos ayer, dentro de la ciudad, sino empieza a ser de nuevo un punto de mucha vida y de mucha actividad. En este punto quiero llegar acá, ¿cómo vincularnos? Valga la redundancia, a través de proyectos, en este caso un proyecto de vinculación, en el cual el laboratorio de escénicas, que es llevado por la Facultad de Artes, por la carrera de Artes Escénicas, con el Laboratorio de Innovación Escénica del Epicentro Cultural, planteó un proyecto de innovación con el barrio del Vado, para el 6 de enero las comparsas de Cuenca, en el cual se hizo toda una puesta en escena a través de la experimentación y de la danza, experimentación corpórea, y la danza, de las tradiciones del barrio. Y fue impresionante cómo por un momento se pudo el barrio olvidar de todo, llegar a una de nuestras casas, experimentar y aprender con jóvenes, se quedaban hasta la madrugada preparando ellos mismos los vestuarios y participaron y de hecho sacaron un premio del 2º lugar en las mascaradas. Entonces es parte de también escuchar mucho qué nos dice el barrio, qué nos dicen las personas externas que necesitan. Salas de experimentación, cómo las casas empiezan a mutar, ahora está una exposición ahí de la Bajo Reverberada, y empiezan a irse acomodando. El coworking cultural, un espacio 100% gratuito para que cualquier persona vaya a trabajar y apoyar en el emprendimiento cultural y creativo. Con eso hemos tenido 2 convocatorias para salas cerradas, proyectos de emprendimiento cultural, llegan a estos espacios completamente gratuito, tienen durante 8 meses una oficina equipada con internet, con luz, con agua, con una cafetería que es de autoservicio, con seguridad, en donde ellos pueden, además de desarrollar sus proyectos, aprovechar los workshops y las charlas enfocados para ellos y un sistema de mentoría. Queremos hacer una incubadora, todavía no podemos dar un fondo semilla, pero con los recursos que tenemos incubamos sus proyectos. El año anterior hubo 4 proyectos beneficiarios, hace 15 días entregamos las llaves para 5 proyectos nuevos. Tienen que ser siempre rotativos y que esto empiece a tener vida. Exhibición y eventos, siempre unos espacios también un poco disruptivos, experimentales, emergentes para diferentes tipos de actividades. Como ya estoy sobre el tiempo, simplemente les paso estas láminas para mostrar un poco lo que se ha hecho en este casi año y medio de vida del Epicentro Cultural de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias. Muy bien, bueno, nos comentabas un poco y como buen arquitecto nos levantó todo desde el paisaje, cómo los análisis cambian, ¿no? Desde el tema de la investigación, desde el tema de la ciudad, o sea, y creo que eso es interesante también desde la
La academia, que nos permite diversificar las posibilidades de reflexión de los espacios y de sus planificaciones, y que desde los proyectos transdisciplinares en realidad se pueden planificar menos errores, por sobre todo cuando la universidad y la academia se deciden meter con la comunidad civil, ¿no? con el mundo real, con la vida. Nos comentabas un poco del barranco, y por ahí está el Tomebamba, anda un poco seco. El Tomebamba, pero es bravo, se llevó un puente. No sé, para los que son de la Huartes, ahí se fue llevando, por eso está el puente roto. Pero también el río divide la ciudad vieja a la ciudad nueva, y parte de esta concepción de la ciudad vieja y la nueva, no sé si vieron la exposición Bauhaus, ahí explico un poco eso, pero este campus fue de las primeras estructuras arquitectónicas que marcó el inicio del modernismo acá en Cuenca. Y estar frente con frente, separados por un río tan bravo, una parte tan patrimonial, una parte tan nueva, además un conocimiento tan popular, el mercado y demás, con esta, viene la academia, ¿no? Vienen los procesos de conocimiento. Creo que es interesante que hayan tomado la decisión de cruzarse el puente, pero no se olviden que el puente es bravo. Y hay el quinto río, y el río es la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay mucha poética en eso de la voluntad de cruzarse el río. Y ahí, claro, hay una información también que la universidad toma una voluntad política, porque yo creo que mucho de esto también depende de la voluntad política, lamentablemente. Y el barrio del Vado es uno de los espacios culturales independientes por excelencia. O sea, por ejemplo, hablar del Vado sin el prohibido no es posible, ¿no? Hablar del Vado es encontrar luthiers, es encontrar economía popular, pero también desde inicios de los 2000, el Vado tuvo un asentamiento grande de centros culturales independientes y talleres de artistas. Y hay algunos que saben sobre el tema de gestión cultural y lo han analizado desde la antropología y la etnografía. No es porque era el espacio idóneo, es porque donde los arriendos eran baratos. Entonces, esta forma simbiótica que se dio fue interesante porque se dio desde la construcción ciudadana. Pero también hay algo súper lindo para hablar de la cultura, y creo que ahí fueron muy estratégicos. El Vado no tiene iglesia. Y cuando uno proyecta espacios culturales, no tener la iglesia, yo creo que es un valor agregado, porque te permite una libertad creativa que tiene que ver más con el territorio. Para arrancar esto, me gustó mucho algo que dijiste, y es que ustedes presentaban en la agenda el otro día a los estudiantes de artes y decían, profe, ¿es gratis? Yo le decía, no, no es gratis, es subsidiado, ¿no? Y es cambiarle esa noción a los chicos de que las cosas no son gratis. Primero, porque lo que es gratis no se valora. Y segundo, y les decía, lo valioso de esto es que al ser subsidiado estos espacios que tienen enfoque cultural, es mucho más poderoso porque estás haciendo cumplimiento de dos derechos constitucionales, el derecho a la cultura y el derecho a la educación. Entonces, vamos a empezar a dialogar alrededor de este subsidio, de esta sinergia. Y gracias por la presentación desde Guayaquil y gracias desde la presentación acá de Cuenca. Abrimos micrófono para las personas que deseen preguntar, debatir, tal vez decir algo que no se dijo acá. Pero no se peleen, tranquilos, hay micrófono para todos y para todes. Yo juego al… muy bien. Iba a decir, yo juego a los quemados. Pablo. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Yo quisiera preguntar, ¿no? Son dos centros culturales o espacios para la cultura universitarios y que hemos estado compartiendo mucho en estos días. Sin querer
caer en palabras vacías, pero quisiera preguntarles si han podido identificar aspectos que puedan seguir reforzando la colaboración que de hecho ya las dos universidades han tenido, gracias a nuestros rectores, ¿no? Pero específicamente en el caso del Manzana 14 y del Epicentro, ¿existen líneas de convergencia o de cooperación que se puedan pensar a futuro? Bueno, yo aquí, ahora que llegué a Cuenca, realmente estoy conociendo el Epicentro. Esta vez, o sea, no lo conocía, me ha parecido increíble todo el trabajo que vienen haciendo. Ayer la visita a las casas, me pareció también que ustedes están abriéndole unas oportunidades a la ciudad completamente novedosas. Creo que hay muchísimas posibilidades de continuar, si hay voluntad, por supuesto, de los dos lados, creo que sí. Y tiene que ver con todas las, o sea, con todo este intercambio de saberes. O sea, a mí a veces, por ejemplo, me da un poco de pena cuando veo unos eventos tan importantes a nivel sonoro, a nivel visual, audiovisual, y los vemos allá y ya. Entonces, ¿por qué no ponerlos a circular? ¿Por qué no venir acá? ¿Por qué no hacer colaboraciones? ¿Por qué no sacar proyectos de investigación en común? Porque, o sea, yo creo que hay todo, o sea, tenemos la misión es totalmente similar. Tenemos este debate que decía un poco María José en cuanto a cómo nos relacionamos con la ciudad, con la sociedad civil. Creo que no es para nada una agenda que viene de arriba y se impone y con un curador estrellas y que decide todo. Al contrario, por ejemplo, nosotros tenemos convocatorias abiertas donde hay financiamientos para presentar propuestas. Creo que, por ejemplo, la idea de producir proyectos ya a mediano y largo plazo puede ser, o sea, proyectos de creación, de producir obra y que la obra sea justamente financiada desde los espacios, estos espacios culturales o universitarios y culturales. Por ahí pueden haber muchos aspectos a explorar, pero desde la producción, desde la circulación, creo que se puede hacer mucho. Por mi parte, no, a ver, creo que es más que una posibilidad, es una necesidad. Yo creo que es una necesidad que empecemos a trabajar mucho más en red, conjuntamente, y que esto cada vez se vaya haciendo más fuerte, porque considero que si es que trabajamos de una manera aislada, tanto Manzana 14 como Epicentro Cultural, corremos el riesgo de llegar a un punto de saturación en el que no logremos crecer más porque nos quedemos en nuestro territorio y en el que tal vez la incidencia llegue a ser menor. Existen muchos puntos realmente de convergencia, como dice Olga. Yo creo que es de empezar a plantearse la rotación de muestras, de exhibiciones, pero además empezar a generar tal vez una agenda conjunta, sin perder obviamente la autonomía y el trabajo que demanda en el día a día cada uno de los espacios. Creo que sí se puede generar una agenda conjunta en el que se planifiquen proyectos que puedan ser formativos, de encuentros, de reflexión, expositivos, y en ese punto también en el ámbito de experimentación. Yo creo que es muy importante, al ser ustedes una universidad netamente enfocada en las artes, poder generar una buena relación y articulación con nuestras facultades, con nuestras carreras de artes y de diferentes áreas de humanidades, para poder generar también un intercambio. Yo creo que eso no necesariamente es únicamente a través del Epicentro y de la Manzana 14, sino a nivel también institucional. Yo creo que eso es muy importante, y poder aprender además de experiencias, de qué metodología a nosotros nos ha funcionado y cómo podemos mejorarla a partir de las experiencias de ustedes. Entonces, yo creo que existen muchas posibilidades y, como digo, creo que en este momento es una necesidad plantearnos como una agenda para el trabajo en conjunto y
plantear tal vez como que 3 ejes fundamentales que yo creo que son los que podríamos arrancar, que es el del expositivo, el de formativo y el de generación en el tema de proyectos de investigación conjunta. Es que a mí me parece un tema súper importante, pero creo que también lo de la gentrificación se ha tomado de manera como muy homogénea. Y creo que hay muchas experiencias de gentrificación, o sea, que se han hecho a nivel mundial, donde se le hace o sea, se pone, o sea, se usan la cultura y las artes como formas de exclusión del otro, del que no tiene dinero, y entonces que se mueva, que cambie de barrio, que cambie de lugar, porque aquí va a haber un centro cultural. Bueno, Manuel Delgado fue súper crítico cuando hicieron el Guggenheim de Bilbao con eso y le dedica todo un texto a ese proceso de gentrificación. Pero yo lo pensaba en el caso particular de Guayaquil y era que muchos de esos espacios estaban literalmente abandonados. ¿Sí? O sea, no es ni siquiera un desplazamiento de comunidades que hayan estado ahí, o sea, no son luchas que se están haciendo en procesos de exclusión, sino al contrario, ganar eso que está abandonado, darle valor, por ejemplo, también a la memoria, y a la vez entonces activar esos lugares para que la gente entienda. Y a mí me gustó mucho lo que dices, es decir, sí, son subsidiados, o sea, son completamente hechos con los impuestos de los ecuatorianos, y desde ahí hacerle sentir a la gente que esos espacios también les pertenecen y son públicos, o sea, públicos en esa figura intermedia entre el espacio público y un espacio que tiene cierto perímetro, pero también es de lo público. Entonces, me parece súper interesante el debate y creo que en cada ciudad se daría de modo distinto esa gentrificación para no satanizarla, siempre quiero decir. A mí me encanta provocarles a los ponentes. Por eso decía heterotopía, gentrificación o intención, que creo que estos espacios de debate son interesantes para, uno, reconocer lo que se está haciendo bien, dos, para mejorar y potencializar aquello que se está planificando, y tres, también a veces para ver si es que a veces estamos dedicándole tanto tiempo de vida a planificar las cosas que no nos dimos cuenta, que dejamos de pensar verdaderamente lo que estábamos pensando que planificábamos. Y sobre todo cuando requiere de política pública educativa, porque uno se pierde en kipux y en cartas y en reuniones y en lobby, porque planificar estos espacios tiene dos pies, ¿no? Uno con la comunidad. Pensé que se fue la luz, pero con la parte administrativa, y creo que eso es un reto, porque son dos tipos de inteligencia, son dos tipos de negociaciones, además también lograr ser el nudo o el nodo, y ese es un reto con el tema cultural. ¿Alguien más? ¿Algo? Allá y acá. Buenas tardes, estimados ponentes. Buenas tardes al público general. Escuchaba decir al señor expositor sobre todo la Universidad de Cuenca. Cuando estudiamos en los años 90, y uno de los enunciados decía la universidad junto al pueblo, y sí pienso que debería trabajarse un poco más en tal vez a nuestros estudiantes, que se les brinde la posibilidad de que puedan emprender un poco más, ¿no? Si bien decía, estamos haciendo con las artes, proponiendo y todo es gratuito, pero sí buscar algunas alternativas para que puedan emprender y salir al mercado laboral. Si dice bien, nosotros ponemos en el mercado laboral, decía la exponente, ponemos en el mercado laboral a las personas, y eso es la dificultad. O sea, llegamos al mercado laboral y ¿qué hacemos afuera? Entonces, tal vez buscar, vincularles algún emprendimiento que puedan desenvolverse hacia adelante, ¿no? Que sería lo mejor, o tal vez hacer intercambios con la universidad, que decía que había la posibilidad, con la Universidad de las Artes, pues ver si hacen los intercambios, buscar las posibilidades de generar algún tipo de empleo o algún tipo de emprendimiento para los futuros profesionales. ¿Es factible o no es factible? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, compañero. ¿Quién? Creo que era dirigida hacia mí. Completamente de acuerdo. Creo que la universidad junto al pueblo es un lema que resuena y que nos marca mucho y en la ruta del camino a nosotros como Universidad de Cuenca. Creo que como Universidad de Cuenca, en ese momento me permito hablar a nombre de la institución y de nuestras autoridades, realmente la responsabilidad social que tenemos es altísima. Y un poco de esto es justamente la apuesta que se está teniendo por la cultura, por la innovación, por el emprendimiento, que como mencionaba, y creo que es una reflexión acertada, está subsidiada, realmente no es gratuita, está subsidiada porque estamos muchas personas trabajando para ello. En el tema puntual, ¿es factible? Sí, hasta cierto punto. Nuestra responsabilidad, y es un cambio también o un refuerzo de la mentalidad que tenemos ahora como Universidad de Cuenca, es que nuestra responsabilidad como universidad, como casa de estudios, no termina el momento que le entregamos el título. Es por eso que se han creado nuevos proyectos, entre esos el mismo proyecto Alumni U Cuenca, el Epicentro Cultural y también el Epicentro de Innovación. ¿Qué buscan estos 3 proyectos en diferente escala o diferente eje? Todos ellos tienen como punto en común apoyar y acompañar en la inserción laboral a nuestros graduados. Tenemos 56 carreras, tenemos 12 facultades, tenemos aproximadamente 4.200 estudiantes que ingresan a la facultad cada año, obviamente, y de manera lamentable no todos llegan a graduarse, pero tenemos un porcentaje de cerca del 70 o 80%, se me escapa el número exacto, de graduados, o sea, de término de las carreras. Quiere decir que estamos hablando de 3.000 aproximadamente al año que se gradúan. Entonces, necesitamos acompañar y esa es una apuesta muy importante y una responsabilidad muy importante de la universidad. Me encantaría decir que podemos garantizar que todos van a estar trabajando o que todos van a estar trabajando exactamente en lo que se formaron, pero no depende 100% de nosotros. De nosotros depende poder acompañarles, darles las herramientas, no solamente en el momento académico, sino ya en el momento laboral. Y por eso estos 2 epicentros, tanto el de innovación como el cultural, lo que buscan es la innovación y el emprendimiento en las diferentes áreas. Porque no necesitamos, o más dicho, no podemos esperar que cada una de las personas que salga de nuestra universidad llegue a ser empleado de algo o llegue a conseguir trabajo. Necesitamos que un alto porcentaje genere trabajo, genere plazas de trabajo, genere emprendimientos. Por eso, estos 2 epicentros lo que buscan es, una vez que tenemos estas ideas, poder generar un prototipado, poder ir hacia un producto mínimo viable, poder incubarlos y poder hacer que estos emprendimientos vean luz y además sean sostenibles para estas personas, para nuestros graduados. Es una apuesta. Lamentablemente los frutos no se los ven enseguida. Hemos empezado, como les comenté, hace un año y un poco más. El Epicentro de Innovación arrancó ahora en enero, pero hay una apuesta. Antes de eso se tuvo que planificar, se tuvo que pensar todo esto. Estamos ya en marcha y espero en un tiempo más poder dar respuestas o resultados mucho más concretos. Por el momento, creo que la respuesta es esta. Tenemos estos 3 momentos y estamos trabajando justamente para poder apoyar y que nuestros estudiantes, una vez graduados, consigan empleo, pero sobre todo generen empleo. Tal vez hacer un aporte y es si es que los centros culturales tienen el deber de encontrar plazas laborales. También las preguntas pueden ser las indicadas. Me parece súper interesante la participación de usted. Pero, por ejemplo, sí debemos recordar como los inicios de los procesos, y es que en el 2008, ¿no?, la Constitución tiene un carácter humanista y eso da un giro muy grande a los parámetros de lo que requiere cumplir la educación superior para que siga existiendo en el Ecuador. Y dentro de esos parámetros está la vinculación con la sociedad o la vinculación con la comunidad como uno de los como el tercer eje sustantivo fuera de la docencia y de la investigación. Ahora, el momento en que se implementa esta vinculación con la colectividad, solemos romantizar
lo que se considera como vinculación, dependiendo, porque si yo miro la vinculación desde la triple hélice, yo tengo que presentarme desde el campo laboral, ¿no? Porque además estoy haciendo, por ejemplo, ahí prácticas preprofesionales. Pero también existe la vinculación con la colectividad desde la práctica de la educación-servicio, que tiene un carácter social. Pero también existe la vinculación con la colectividad desde las posibilidades etnográficas para la investigación. Entonces, al ser el epicentro cultural tan diverso, ahí lo que valdría preguntarse es ¿cuál es su misión? Porque también romantizamos lo que significa cultura pensando que es arte. Entonces, creo que ahí también lo que podría pensarse con estos espacios culturales es cuánto tanto, porque además están afuera de la institución, les permite revisar cómo vincularse desde la reflexión, desde posturas políticas, desde culturas mucho más que tienen que ver con los espacios y también con las diversas formas de pensar la vinculación con la sociedad. Hay valores económicos, pero también hay valores simbólicos. Ahí tienen el nudo ustedes también. ¿Algo más? Sí. Señorita Cáceres. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me quedo parada para devolver el micrófono. Mi pregunta va justamente relacionada a la que tú decías, José, de que muchas veces se romantiza pensando que la cultura es únicamente arte, cuando está, o sea, la cultura es todo lo que nos rodea, o sea, evidentemente está en todo. Y cuando pienso en la acción de los centros culturales en el contexto de las ciudades, sí me pregunto también si es que hay esta vinculación con otras áreas del conocimiento que van más allá de lo artístico, porque creería yo que a veces la cultura o la parte artística se siente muy ajena para otras áreas del conocimiento cuando pueden ser integrales, pueden ser interdisciplinarias. Por ejemplo, una persona dedicada a las áreas tecnológicas puede intervenir en una obra de teatro haciendo visuales, haciendo luces, haciendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Si vamos a hacer la implementación de un centro cultural, contar con un antropólogo que nos ayude un poco a tener consideraciones sociales. ¿Hay esta mirada a futuro dentro de los centros culturales que ustedes tienen o ya los manejan? ¿Cómo los manejan? Esa sería mi pregunta. Solo para acotar que, o sea, lo que yo presentaba sobre Manzana 14, la biblioteca y donde incluía otros espacios de la universidad, eso es la universidad. Es decir, no es, digamos, un centro cultural fuera de la institución, es la universidad. Ahí se dan clases, ahí se dan procesos de titulación, y a la vez se hace una agenda con artistas, grupos, o sea, totalmente de acuerdo y creo que ese debate largamente se ha dado que la cultura no es sinónimo de arte, o sea, la cultura sobrepasa al arte ampliamente, o sea, la riqueza de todas las prácticas culturales. Y por supuesto que, por ejemplo, nosotros hablamos de investigación para, a través y sobre las artes. Cuando dices eso, estás incluyendo a muchos campos que ya no son artísticos y donde están todas las ciencias sociales, por supuesto, pero también están todas las ciencias exactas o duras que llamamos. Por ejemplo, yo estaba viendo la exposición que hay ahorita en el Museo de Arte Contemporáneo y es una investigación a través de las artes, es decir, científicos para poder divulgar todo el conocimiento a nivel microbiológico que no necesariamente la gente tiene esa información, utilizan herramientas de las artes para poder transmitir, ¿cierto? Entonces todo el tiempo está así, o sea, un ingeniero puede hacer un programa para pensar, por ejemplo, un material sonoro. Entonces totalmente transdisciplinar, totalmente están los cruces. Y mira, nosotros hemos, o sea, es tan amplio el espectro de exposiciones y trabajos que nosotros hemos hecho
en los espacios de nosotros, que lo que mostré yo aquí es minúsculo. Pero recordaba, por ejemplo, una exposición que justamente hicieron los colegas de vinculación con jubilados, por ejemplo, de las ferroviarias. Y toda la exposición de ellos era, o sea, que se hizo en el espacio de Plaza Pública en Manzana 14, era toda esa relación afectiva con su trabajo, pero también lo que fue todos los ferrocarriles en el Ecuador, lo que significó los objetos, los sindicatos, las personas hablando alrededor de eso, o sea, y en ese sentido el trabajo como experiencia afectiva, como lo decía. Entonces, por eso lo que decimos aquí es minúsculo y los invito a, obviamente, conocer la universidad, conocer los espacios para quienes no los conozcan, y si tienen también a futuro estar atentos a convocatorias y a propuestas que pueden presentarse también allá. Sí. Gracias, José. Yo creo que ya en este punto deberíamos tal vez tratar de borrar de nuestra cabeza el que algo es netamente disciplinar. Eso creo que ya no cabe ahora, y justamente creo que algo de gran importancia para no romantizar justamente la cultura es seguir tratando como de alguna manera decir, el ingeniero también puede estar, o el médico o la médico también puede estar, porque de alguna manera es como que estamos pidiendo permiso para algo que debe ser. Sí, es como uno no tiene que pedir permiso para algo que tiene que hacer. Entonces, se tiene que trabajar de una manera interdisciplinar y no se puede pensar que la cultura está únicamente reservada o es derecho de los artistas, o es obligación de los artistas, porque si no vamos a seguir, en algún caso se daba, a mí toda la vida desde niño me pareció un poco jocoso cuando se hacía la exposición de las artes del colegio de médicos. Entonces, claro, los médicos trataban ahí en ese momento de hasta elitizar un poco lo que ellos decían que era arte. Era simplemente porque no decían que realmente estaban haciendo arte, no hacía falta como tal vez hacer esa segregación. Entonces yo creo que eso es importante, y de hecho nosotros en el Epicentro procuramos no hablar invitamos también a que participe la facultad X, es siempre abierto absolutamente a todos, y creo que hemos conseguido en gran medida eso, porque hemos tenido charlas que han estado dando economistas, que han estado dando abogados, y lo planteamos realmente desde el ámbito cultural. Se está hablando sobre la cultura y en este momento llega a hablar o a proponer algo esta persona bajo esta mirada, pero siempre enfocado en la cultura. Entonces, tratar de evitar esa segregación y de que cada uno tiene un andarivel, que la carrera técnica tiene este andarivel y no puede invadir la de las sociales o la de la salud o la de humanidades. Yo creo que este momento no podemos seguir con esta linealidad de cada una de las áreas del conocimiento, y por eso te diría que desde el Epicentro no es que vamos a apuntar allá, sino nacimos pensando en que eso no puede existir, y por ende siempre el espacio está abierto para la cultura desde todos los ámbitos y puntos de vista. Y con esta pregunta cerramos porque se apasionaron, pero ya estamos con otra mesa. Sí, con esta pregunta cerramos. Es realmente extraordinariamente valiosa esta propuesta que se está haciendo, pero un eje que tiene obligatoriamente que preservarse en todo el trabajo que se está coordinando, siendo de la cultura, es el eje antropológico. O sea, hay que preservar la identidad cultural. Si estamos hablando de cultura, tenemos que preservar la identidad cultural. O sea, ese deber ser, no solo lo que somos, sino lo que debemos ser, pero arrancando
desde ayer, ciertamente, no queriendo, digamos, hacer un trabajo de museo, ni de congelar, ni de momificar, no, sino extraer esos patrones, todos esos referentes grandes de la cultura que tenemos en Cuenca. Cuando hablamos del vado, yo les he escuchado, se han olvidado de que en la esquina del vado había un taller de acuarela y era nada menos que del maestro Óscar Donoso, un gran acuarelista, un gran maestro ecuatoriano y cuencano que dio clases 60 años de acuarela aquí en Cuenca. Bueno, y no he visto el nombre de él en el piso, porque han puesto los nombres de quienes han escrito sobre el vado, han hecho poesía, qué sé yo, canciones, pero no he visto el nombre de Óscar Donoso. Bueno, ciertamente ese eje es fundamental, porque en la universidad de este rato existen maestrías de antropología, ¿no es cierto? Hay que llamarles a ellos para que colaboren, porque no puede ser el eje de cada una de las disciplinas, de cada una de las facultades. No, señor. Hay que preservar la cultura, la identidad, la tradición, todo lo que se ha venido construyendo en siglos, no solo en años. Toda la ¿Cierto? razón, eso es maravilloso. Por favor. Y espero que la universidad pueda apoyar a esas placas municipales, porque eso no lo hizo la universidad, y que algún día veamos un Eduardo Moscoso el Prohibido, que veamos un acuarelista, y ahí está también la misión de la universidad. Y muchísimas gracias por la observación ciudadana, que eso siempre es valioso, así que tienen una misión grande, poner nuevas placas, reconocer talleres, contar historia y generar innovación. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por esta tarde.